Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a revisar el dominio de los diferentes tipos de funciones que nos podemos encontrar. Acompáñenme. Sigamos representando o buscando el dominio, pero esta vez lo vamos a hacer mediante la expresión analítica. Dada la función f de x es igual a x menos 1. Bueno, hemos puesto la gráfica para también poderlo ver, hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si lo vemos gráficamente, el dominio de esta función es la sombra que me da la misma, debajo de ella y también por encima. Realmente cubriría toda la recta o todo el eje de las x. Esta función es infinita hacia arriba y va a ser infinita también hacia abajo, y puesto que el dominio también seguiría hacia acá, a la derecha y hacia la izquierda. En conclusión, el dominio de esta función f de x es igual a todos los números reales. Esta es una característica que tienen todas las funciones polinómicas. Todas las funciones polinómicas, el dominio son todos los números reales. Y podemos dar un ejemplo. Si tenemos la función f de x, lo que quiere decir cuando el dominio son todos los reales, quiere decir que esta x yo lo puedo reemplazar por cualquier valor, por cualquiera de los números reales, y f de x me va a dar un número real también. Es decir, yo a x la puedo reemplazar por 0 y f de x va a ser igual a menos 1. F de x lo puedo reemplazar por 100, se me ocurre, y esto me va a dar 99, que es un número real. F de x lo puedo reemplazar por menos 100 y esto me va a dar menos 101. Toda función polinómica, el dominio va a ser todos los reales. ¿Y cuáles son las funciones polinómicas? Aquellas que no tienen dos cosas. No tienen raíz y no tienen denominador. Y puede ser una función polinómica y igual a x al cuadrado más x más 5. Una función polinómica puede ser y igual a x a la quinta menos 3x al cubo más 2x menos 10. Esta función no tiene raíz y tampoco tiene denominador, ¿no? Entonces, esa es una función 2. F de x es igual a raíz cuadrada de x menos 1. Al graficar esta misma función, obtenemos esta gráfica. Podemos observar que el dominio de esta función empieza en 1 y se dirige hacia la derecha, pareciera ser de manera infinita. Viendo la gráfica, yo puedo establecer que el dominio de esta función f de x es igual desde los números que empiezan desde el 1 hacia el infinito positivo. Ese sería gráficamente, yo podría establecer el dominio. Pero el problema es que no siempre vamos a tener la gráfica y tenemos que ver el dominio de manera analítica. Entonces, cuando tenemos este tipo de funciones que contiene raíz, tenemos que tener presente algo. Unos de los números que no pertenecen a los números reales son las raíces cuadradas o raíces de índice par de radicandos negativos. No es un número real. Entonces tenemos que tener en cuenta no caer en este caso. Es decir, tenemos que evitar que el radicando de esta raíz dé un número negativo, me dé un número negativo. Entonces yo tengo que decir que x menos 1 no sea negativo. Decir que x menos 1 no sea negativo es lo mismo que decir que x menos 1 sea positivo. Entonces yo establezco esa condición, pero no lo puedo hacer con palabras, sino que lo tengo que hacer con un símbolo matemático. Entonces el símbolo matemático que me dice que sea positivo cualquier cantidad es el mayor igual que 0. Todos los números que sean mayores e iguales que 0 son positivos. El 0 no tiene signo, pero el radicando de 0 sí existe. Raíz cuadrada de 0 es 0 y 0 es un número real. Entonces,
Este raíz sí puede ser 0. Entonces, por eso yo incluyo el 0 también aquí. Entonces, x menos 1 debe ser igual que 0. Bien, para establecer el dominio de una función, lo vamos a hacer en 3 sencillos pasos. El primero es establecer la condición matemática, que en este caso es que x menos 1 sea mayor o igual que 0. Una vez que tengo la condición, pues voy a encontrar los valores de x que hacen que x menos 1 sea 0. Y para ello voy a despejar, voy a hacer aquí una inecuación que funciona muy parecido a una ecuación, donde este menos 1 pasa al otro lado a sumar al 0. Entonces x debe ser mayor e igual que 1. Bien, ya sabemos que la condición para que el radicando sea mayor o igual que 0, la condición es que x sea mayor e igual que 1. Como paso 2 tenemos que vamos a dibujar una recta numérica. Y en nuestra recta numérica vamos a encontrar el 1 y vamos a dibujar mayor igual que 1, y esto lo hacemos con un corchete girado hacia la izquierda donde están todos los números mayores iguales que 1, y esto llega hasta el infinito en el eje de las x. Y tercero, vamos a escribir la respuesta donde decimos que el dominio de f de x es igual a los números, y aquí vamos a escribir, vamos a leer esta recta, vamos de izquierda a derecha y nos encontramos con el primer signo, que es mayor o igual que 1 hasta el infinito. El infinito siempre lo vamos a acompañar con un intervalo cerrado. Entonces ese sería el dominio. De manera visual, de manera gráfica lo establecimos, pero de manera analítica sería de esta forma. Para este tercer caso tenemos una fracción. Observando nada más la gráfica, vemos que la sombra que proyecta esta gráfica, hay dos, esto es interesante, hay dos gráficas, lo que me dice el número de intervalos que va a tener esta función o este dominio, esta función va a ser 2. Vamos a tener 2 intervalos. Miremos que la sombra, esto está debajo de la sombra, hasta casi 1. Miren cómo sube. Pareciera ser que esta curva se está acercando a 1, pero déjeme decirle que nunca va a llegar a 1, va a estar muy cerca del 1, lo que me da un intervalo cerrado, un punto o un paréntesis, ¿no? Este sería un intervalo. Y el otro intervalo vendría desde menos infinito y llegaría, miren, hasta la sombra hacia arriba. La sombra sería así, todo esto, hasta aquí, hasta 1 también, pero hacia la izquierda, ¿no? Serían todos los números menores que 1. Entonces hay dos intervalos acá. Los números que vienen desde el menos infinito, sería así, que el dominio de esta función f de x es igual a los números que vienen desde menos infinito hasta llegar a 1, pero nunca llega a ser 1. Entonces sería un intervalo cerrado, hasta los números menores que 1. Luego lo unimos al otro intervalo con un símbolo de la unión que va desde el 1, excluyendo el 1, o desde los números mayores que 1 hasta el infinito positivo. Este sería el dominio de forma gráfica. Ahora bien, no siempre vamos a tener la gráfica, entonces tenemos que determinarlo de forma analítica. Para este caso, sabemos que hay 3 pasos. Primero, establecer la condición. ¿Cuál es la condición cuando tenemos una fracción? Que la fracción, el denominador de la fracción no puede ser 0. Recordemos que ese es otro número que no pertenece a los números reales. No existe división para 0. Entonces, la condición que yo establezca debe evitar que suceda eso, que nuestro denominador sea 0. Tengo que escribir que x menos 1, no sea 0. Y eso lo puedo establecer con este símbolo, que x menos 1 tiene que ser diferente que 0. Hago esta ecuación, este menos 1 pasa al otro lado positivo. X debe ser menos 1 para que el denominador sea diferente que 0. Luego, como paso 2, es dibujar la recta numérica. Bien, voy a dibujar esta letra
numérica que no está muy recta por si acaso, pero me sirve para el ejemplo, donde aquí está 0, donde aquí está el 1, donde aquí está el -1, no tiene que ser completa. Aquí está menos infinito, por aquí hay un 2 y por acá está más infinito. Ven, dibujo la recta numérica y dibujo esto. ¿Cómo represento los números que son diferentes que 1? Los números que son diferentes que 1, vamos a usar dos símbolos de exclusión. Los menores que 1 y los mayores que 1. Así se escribe, se excluye. Entonces yo digo, los números diferentes que 1 son, ¿cuáles son? Los menores que 1. Todos los números menores que 1, excepto el 1. Y también los mayores que 1, excepto el 1. A partir de esta gráfica, de esta recta numérica, yo voy al paso 3, que sería establecer el dominio. Entonces, el dominio de f de x es igual a los números que vienen desde acá de la izquierda. Comencemos a leer la gráfica. Desde menos infinito, que siempre es un paréntesis, hasta los números que sean menores que 1. Entonces sería así. Unido, y este ya es otro, desde el 1, los números mayores que 1 hasta el infinito positivo. Entonces, de esta manera, analíticamente encontramos también el dominio. Y por último, vamos a ver el cuarto caso. En el cuarto caso, tenemos una combinación. Tenemos un radical y también tenemos una fracción. O tenemos el radical en la fracción o en el denominador. Vamos a ver ahí qué consideraciones tomar, qué análisis tener. Pero vamos a revisar gráficamente el dominio de la gráfica, que es justo la que está aquí, y lo observamos así, ¿no? La sombra de la gráfica viene desde 1 hacia el infinito positivo, pero no llega a ser 1. Miren que la gráfica pareciera ser que se acerca al 1, pero no. Entonces quiere decir que aquí tenemos un paréntesis que me indica que el dominio va hacia allá. Son todos los números que van desde el 1 hacia la derecha y lo puedo establecer. Como es una sola gráfica, si solamente tiene un intervalo, el dominio de f de x es igual a los números que van desde el 1 hasta el infinito positivo. Esos son los dominios, esos son los valores que esta función puede tomar. F de x, primero establezcamos la condición. La condición sería que sería dos realmente. Primero, que como x menos 1 es un radicando, no puede ser negativo. Entonces puede ser mayor, igual que 0. Pero como además es un denominador, x menos 1 también tiene dos características. Es un radicando porque está dentro del signo del radical, pero también es un denominador. Y resulta ser que el denominador no puede ser 0. Como no puede ser 0, yo voy a borrar aquí la condición de mayor o igual y dejar solamente el mayor que 0. Es decir, x menos 1 debe ser mayor que 0. No puede ser 0, puede ser un poquito más de 0 en adelante. Entonces, por eso dejamos esa condición. Y es igual. X menos 1 pasa al otro lado. A sumar x debe ser mayor que 1. Como punto 2 es hacer una recta numérica, establecer el 1, perdón, el menos 1 acá, dibujarlo aquí, mayor que 1 está aquí, lo mayor que son este símbolo están hacia la derecha, ¿no? Infinito. Y número 3, establecer la respuesta. El dominio de f de x es igual a los números que van desde 1 hasta el infinito positivo. Bien, no lo hicimos en los otros ejemplos, pero vamos a hacer una pequeña prueba. Se dice que el dominio de esta función son los números que son mayores que 1 hacia el infinito, o sea, de aquí para acá, ¿no? Del 1 hacia acá, pero menos el 1. Vamos a probar con 0. X, vamos a ver si puede valer 0. ¿Qué pasa cuando x vale 0? F de 0 vamos a poner, que es el caso que cuando x vale 0. Y decimos 1 raíz cuadrada cuando x vale 0 menos 1. F de 0 es igual
a 1, raíz cuadrada de 0 menos 1, menos 1. Entonces, cuando x vale 0, f de x no existe. Quiere decir que cuando x vale 0, cuando x está aquí, f de x o f de sub 0 no existe, ¿no? Y lo vemos gráficamente, ¿no? La función nunca va a pasar por esta línea. 0 no es parte del dominio. Vamos a hacerlo ahora con 2. Entonces, cuando x vale 2, podemos decir f sub 2 y reemplazamos x por el 2. 2 menos 1, 1. Y raíz cuadrada de 1, esto es cuando x vale 2, cuando x vale 1 es 1, entonces esto es igual a 1. Entonces, cuando x vale 2, f de x vale 1. Y lo podemos ver acá también, mira, en la gráfica, cuando x vale 2, f de x vale 1, ¿no? Y así podemos siempre corroborar, coger dos números, uno que sea parte del dominio, que creamos que sea parte del dominio y otro que no, para de alguna manera corroborar que estamos ejerciendo el dominio correcto. Como resumen, podemos decir que vamos a tener 4 tipos de funciones. Una función polinómica, donde el dominio son todos los números reales. No hay que hacer ningún análisis. 2, una función que tenga un radical en el numerador, donde hay que tomar la consideración que el radicando, lo que está dentro de la raíz, debe ser mayor o igual que 0. Y luego hacer el análisis. 3, aquellas funciones que tienen fracción, aquellos que son cocientes, donde la variable está en el denominador y la condición que debemos de tomar es que el denominador sea diferente que 0. Y el cuarto caso que podemos tener es cuando una función que tiene una fracción y esa fracción es también una raíz cuadrada o raíz cuarta, una raíz con índice par. El radicando, si también es un denominador, debe ser mayor que 0. Estas 4 consideraciones deben de tener al momento de analizar funciones o analizar el dominio de sus funciones. Muchas gracias.